¿Cuál es ahora mismo la situación en Venezuela? Porque eran unas elecciones presidenciales donde había cierta expectativa de que se respetarían ciertas reglas, a pesar de que el chavismo había dado muestras en repetidas ocasiones de que cometía fraudes electorales continuados, pero aquí parecía que había una expectativa de, no se sabe muy bien por qué, ahora sí que se van a respetar la realidad de las votaciones. Pero lo que hemos visto es que ahora mismo se ha perpetrado el fraude electoral más masivo y más chapucero de la historia del país y probablemente uno de los mayores de la historia de la humanidad. Sí, pues donde estamos ahorita es que el régimen de Maduro se ha vuelto de una forma mucho más totalitario de lo que yo creo que incluso yo esperaba, y yo no era optimista con respecto al resultado que se fuera a anunciar de las elecciones, porque incluso les están revisando los celulares a las personas en chequeos de policía. Y si tienes algún tipo de mensaje de WhatsApp, si tienes posts en redes sociales en contra del régimen, te están arrestando y luego están extorsionando a tu familia para liberarte. He escuchado de personas dentro de Venezuela, incluso ayer mismo, que dentro de un automercado fueron a cerrar el supermercado, básicamente, la policía les pidieron los celulares a las personas y se llevaron arrestado a varias personas por ver el celular. Estamos hablando de algo estilo Norcorea. Y pues eso me preocupa mucho. Una amiga mía, María Oropesa, fue arrestada por el régimen hace ya 3 días. Se la llevaron de su casa. Ella era la coordinadora de María Corina Machado, la líder de la oposición en el estado portugués, un estado rural. Y nadie sabía dónde estaba. Luego, el día de ayer, la Policía de Inteligencia de Venezuela liberó un video, lo mostró de ella, que parece un video, tú piensas que esta gente tiene que ser muy sádica, donde le ponen música de película de terror de fondo a su arresto, le ponen luces y luego la muestran como que se la llevaron en un estilo de avión a otra parte de Venezuela, no sabemos dónde. Así que probablemente esté en el área de Caracas, en una de las nuevas prisiones que construyó Maduro para supuestamente reeducar a los que protestan. Estamos en una situación, o sea, un nivel de autoritarismo que jamás hemos visto, yo creo que en Latinoamérica, excepto Cuba, pero en Cuba no había teléfonos, entonces otro tema. Pero esto, desde tu punto de vista, pone de manifiesto la fortaleza del régimen o su debilidad, porque si tiene que recurrir a todo esto, quizás es que ya solo le quede mantenerse en el poder a través de la represión, no a través del apoyo popular. Bueno, yo creo que el régimen se ha mantenido en el poder bajo la fuerza por ya mucho más de 10 años, sin el apoyo popular. Y esto creo que es un error en el análisis de muchas personas que lo ven como una debilidad, y es verdad, lo he escuchado mucho, porque la realidad es que ellos están en el poder, no nosotros. Sí. Ellos tienen las armas, no nosotros. Y si nosotros dependemos en la bondad de convencerlos a ellos, los fuertes son ellos. Es muy triste y creo que mucha gente tenía esta esperanza de que iban a anunciar los resultados correctos o al menos menos falsos, porque vamos a estar claros, incluso los resultados de la oposición le dan más votos a Maduro de los que tendrían una elección libre. Claro. Porque hubo muchos incidentes de fraude donde las personas eran forzadas a votar por Maduro, donde las personas les pagaban por votar por Maduro, donde incluso alguien iba a votar en las elecciones y llegaba, usted ya votó, y no había votado, alguien había votado por él. Entonces, Maduro no obtuvo ni el 30% de los votos. Esto es sin que siquiera las personas afuera de Venezuela pudiéramos votar, que se supone que tenemos derecho. Yo no pude votar. Si eso hubiera sido así, Maduro obtenía menos del 10% fácilmente. Entonces, nadie apoya a Maduro excepto un grupo muy pequeño de la población, normalmente mucho mayor de edad, que tiene el cerebro lavado, para ser justos, y pues el grupo de personas en el poder de los que llamamos los enchufados, ¿no? Las personas que tienen mucho dinero del régimen, los militares, la gente de altos cargos, todo ese tipo de personas lo apoya, pero ese es el tipo de personas que ejerce el poder. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nos reunimos en la calle a protestar, anunciar un resultado falso. Esto no es la primera vez que anuncian un resultado totalmente falso. Cuando a fines del año pasado hubo el referéndum de Guyana, de la zona en disputa territorial, la oposición hizo boicot al referéndum y el centro, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, anunció que habían votado 10 millones de personas, cuando es mentira. Pero ¿por qué crees entonces que había esta expectativa de que en esta ocasión sí se iba a respetar más o menos, ¿no? Que aunque falsificaran los resultados, pero que si ganaba la oposición con claridad, iban a decir
que había ganado la oposición y se iba a iniciar una transición pacífica en el poder. ¿A qué atribuyes esa sensación que más o menos sobrevolaba el ambiente, tanto por lo que entiendo fuera de Venezuela desde luego, pero incluso dentro de Venezuela en la oposición parece que había cierta expectativa de ello? Porque jamás hemos tenido tanta gente a nuestro favor. O sea, la proporción de la población de Venezuela que está en contra del régimen es tan abrumadora que creo que mucha gente simplemente no se podía imaginar que se violaran los derechos del 90% de la población. Ujú. Yo sí lo creo porque yo pienso que esta gente es criminal y no les interesa en absoluto cómo mantenerse en el poder y que si ellos necesitaran matar al número mayor de personas para mantenerse en el poder, lo harían. Ya hay más de 8 millones de personas que nos tuvimos que ir del país y a nadie Ujú. le importó. No. Entonces, creo que eso le dio esperanza a mucha gente. Se sigue repitiendo la narrativa de que las Fuerzas Armadas se le van a voltear al régimen, porque la verdad es que entre los de menor cargo de las Fuerzas Armadas, es muy probable que la mayoría de ellos estén en contra de Maduro. Pero esto es un problema de coordinación de acción colectivo, ¿no? Estamos en un equilibrio de Nash donde el primero que rompe el equilibrio pues no es una estrategia dominante porque lo castigan, lo torturan, lo meten preso y de hecho hay decenas de militares actualmente que están siendo torturados y están presos porque decidieron no acatar órdenes. Incluso fiscales que decidieron no acusar falsamente a gente que protesta para meterlos presos, ellos fueron presos por no acusarlos. Ujú. Entonces, si el fraude es tan palmario, porque de hecho 2 semanas después de las elecciones todavía no se han publicado las actas, a pesar de que los propios aliados internacionales de Maduro, incluso ellos le están pidiendo que publique las actas, ¿crees que la presión internacional puede terminar sirviendo de algo o no? Porque ya hubo mucha presión internacional con Guaidó, incluso, vamos, la mayor parte de Estados Unidos, la Unión Europea, no reconocieron a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y el régimen perduró. No sé si ahora la presión internacional crees que pueda servir para que el régimen se plantee una transición y una devolución del poder a la sociedad o que no se va a ver afectado. Bueno, el tema es que yo no creo que es verdad que los aliados del régimen lo están presionando para mostrar las actas, porque míralo de esta forma. ¿Quiénes son los aliados del régimen de los que estamos hablando? Para los que nos escuchan. Colombia, que el Ujú, presidente de Colombia es Gustavo Petro, amigo íntimo de Chávez desde los años ujú, 90. Lula en Brasil y AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. Eh, Ellos votaron en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, en contra del comunicado que pedía las actas solamente, ni siquiera llamaba a la elección un fraude. ujú, Es decir, ellos por un lado dicen que piden las actas, pero cuando importa votan en contra de pedir las actas. ujú. Hay que entender que incluso Gustavo Petro está siendo investigado por personas de su propio gobierno, por el procurador de Colombia, por financiamiento ilegal de la campaña desde Venezuela. Es decir, todos sabemos aquí que Gustavo Petro le conviene que Maduro siga estando en el poder en Venezuela. Eso es lo triste. ¿No? No es gente buena. No puedo hablar del igual con tanta evidencia como con Petro, sobre AMLO y con Lula, pero sospecho. Y pienso que eso es un problema, que si de verdad hubiera presión de los que son los aliados del régimen, la cosa sería distinta. Pero creo que no la hay. Creo que es más bien una fachada para el resto del mundo que la gente crea que a Petro le importa la democracia.